por favor acompáñenme al capítulo 5 de Primera de Pedro, pero voy a leer a partir del 6 y al 11. Ese es el pasaje que vamos a leer. Ténganlo ahí, por favor. Primero quiero hacer unos pequeños comentarios antes de leer las escrituras. Hermanos, la iglesia metodista como tal no es una iglesia en general, porque quizás hay algunas vertientes, pero hablando a nivel general, la iglesia metodista no es una iglesia que indague mucho o se meta mucho a los temas de guerra espiritual. No somos una denominación que, que predique acerca de vencer al enemigo mucho, o no solemos llamarle al pecado por su nombre, etc. Es decir, la iglesia metodista no indaga mucho, porque ciertamente la Biblia nos abre una pequeña cortina de que estamos en una guerra, es real, espiritual. Sin embargo, hay muchas cosas que Dios no nos informó en las Escrituras o no nos las reveló, y que realmente escudriñar en ello sin que Dios nos haya querido manifestarlo puede llegar a ser contraproducente. Entonces la iglesia metodista es prudente en esos temas. Pero hay algo que sí queda claro, hermanos, y hay algo que la Biblia menciona en cuanto a las batallas de nuestra vida, y las batallas y las mentiras que generalmente se producen dentro de nuestra cabeza. Es en la mente donde ocurren muchas batallas, es en nuestro entendimiento donde el enemigo ciertamente acarrea dudas, acarrea temores. La Biblia aclara que somos lo que pensamos. Lo que pensamos definitivamente eso somos. Y Jesús mismo no atacó mucho lo exterior, sino de la abundancia del corazón. Jesús decía, lo que hay en tu mente, realmente esa es tu verdadera identidad. Y hermanos, hoy quiero hablarles de dos luchas que hay en nuestra cabeza y que se manifiestan a raíz quizás de los problemas que tenemos, del pasado que hemos vivido o de las experiencias duras. Y una de ellas que ataca nuestra mente es el desánimo. El desánimo es un pensamiento que destruye la esperanza y provoca apatía y provoca distanciamiento, que lo causa muchísimas cosas: la enfermedad, una desilusión eclesiástica, chismes, fracaso, teniendo años con un pecado y no puede salir de ahí, una decepción, una sensación de no agradar a Dios, la constante comparación y envidia y muchas otras cosas más causan el desánimo. Pero yo quiero hacerle ver que hay una pregunta clave que usted puede estarse haciendo constantemente para identificar que hay desánimo en usted. La pregunta clave del desánimo es: ¿para qué? ¿Para qué lo intento? ¿Para qué me levanto temprano? ¿Para qué le llamo a una persona si no me va a responder? ¿Para qué, volvemos a intentar reunirnos y no va a venir toda la gente que venía? ¿Para qué? ¿Para qué? Ese constante ¿para qué? es una señal de desánimo en el corazón. Y eso provoca en nosotros crítica, aislamiento, indiferencia y una vida espiritual que se está enfriando. Otra lucha en nuestra cabeza, hermanos, es el temor. Y el temor es la sensación de alerta, esa angustia, o es una sensación, pues yo creo que todos hemos tenido miedo muy desagradable. Hay temores naturales que incluso evitan algún peligro o algún accidente, pero hay temores que hacen que mi fe se desvanezca. Cuando el miedo causa que ignoremos la voz de Dios y que actuemos contrario a nuestra fe, entonces el temor empieza a ser un problema espiritual y empieza a incapacitarnos para creer y para alejarnos de Dios. La pregunta clave que usted puede identificar si hay temor en su vida es el ¿y si
no, pero ¿y si vamos y nos pasa? ¿Y si lo intentamos y no resulta? ¿Y si voy al doctor y me da malas noticias? Y entonces yo me freno porque ya estoy en mi cabeza haciendo toda una historia que aún quizás no existe, pero ya la logré edificar en mi cerebro, y entonces yo estoy generando un temor que me incapacita para creer en Dios. Tanto el desánimo como el temor, hermanos, son quizás puede llegar a ser luchas mentales, pero también puede llegar a ser un producto de nuestra experiencia dura por la cual no queremos volver a pasar. La mayoría de nosotros sabemos lo que es pasar una noche en vela debido a pensamientos y preocupaciones que se convierten en miedo. Y el principal objetivo del temor es hacer que dejemos de confiar en Dios. Y una vez que eso se logra, Él nos despoja de toda sensación de paz. Hermanos, si usted se identifica con esto, quiero decirle que usted no es el único con ese sentimiento. Un Elías, un día asustado y enojado, le dijo: Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. David se preguntaba a sí mismo: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te sientes como te sientes? Asaf, veíamos en la escuela dominical, mis pies casi se resbalan porque veo tantas cosas injustas. Pedro niega a Jesús porque tenía miedo de morir. Job, literalmente, como dicen los chicos, pues se preguntaba: ¿para qué nací? Si me trajiste esta vida. Y los discípulos, al ver morir a Jesús, se esparcieron por todos lados. Todos hemos tenido un momento de desánimo, de miedo. Todos seguramente hemos pasado por momentos de dificultad, o me atrevo a decir que muchos de nosotros seguimos en lucha. Y la única manera de contrarrestarlo entonces es con su palabra. Y Pedro da unas hermosas recomendaciones para este tiempo, donde hay miedo, donde hay persecución, donde hay dificultad, donde hay malas noticias. Vamos a Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, del 6 al 11, dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Creo que si me bajo del púlpito en este momento con este pasaje tenemos, pero déjenme explicárselos un poquito. Pedro termina esta carta con un llamado a los cristianos a aceptar los momentos difíciles como parte de la voluntad de Dios para sus vidas. Pedro hace un llamado a aceptar los momentos difíciles como parte de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y les dice, desde el principio, hemos sido renacidos para una esperanza viva. Y estas son las recomendaciones finales. La primera parte le dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Saben, hermanos? Humillarte es bajarte, es agacharte literalmente, es rendirte a algo más. Humillarte es decir: ya no puedo, hazlo tú. Y lo hermoso es que Pedro no dice que te humilles ante algo ante algo que no puedes saber cómo es, sino humíllate bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano es una referencia al Antiguo Testamento, esa mano que cuidó al pueblo de Israel en su proceso de exilio, esa mano que dio la victoria en muchas guerras y sostuvo, esa mano que dio provisión cuando no había comida, esa mano que cuidó los vestidos de sus hijos para que no se desgastaran. Entonces Pedro le dice: ríndete, agáchate bajo una mano que
sostiene, bajo la mano que guía. Deja de luchar por lo que tú haces o deja de correr por tu propia vida, en el caso de los judíos, y ríndete ante la mano que tú has visto que ha sido buena durante todos estos años. Ríndete ante una mano que sabe el camino, que me agarra y camina conmigo. Pedro estaba diciendo, así como Dios actuó en tiempos pasados, lo va a hacer. Deja que lo haga. Dios está obrando en medio del momento, porque con Dios, hermanos, aun cuando nada está ocurriendo, algo está pasando. El Señor siempre está obrando. Incluso dice James Dobson en su libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, incluso cuando nuestras oraciones parecen resonar en un universo vacío, Dios está haciendo. Por lo tanto, sométete, protégete, ríndete ante la mano que está actuando. Y no solamente dice eso, sino Pedro dice, está actuando a tu favor, porque Él los va a exaltar. Él va a exaltarnos a su debido tiempo. Y no significa que un día Dios me vaya a reconocer públicamente que me humillé bajo la mano de Dios. No significa que un día yo tenga un puesto importante. Cuando Dios promete que Él los exaltará, si nosotros nos humillamos, quiere decir que Dios nos va a llevar a ver nuestra vida y nuestro sufrimiento como parte de esta historia de redención, donde usted y yo a lo mejor nos vamos 200 años atrás y decimos, mira lo que hizo Dios en la iglesia, mira cómo Dios la cuidó, mira cómo Dios la sostuvo. Nos vamos 500 años atrás y vemos la reforma y nos encanta, y seguramente tuvieron persecución, pero hoy, después de muchos años, podemos ver lo que Dios estaba haciendo para nuestro bien. Y entonces cuando Dios dice, Él los exaltará a su debido tiempo, es que tengamos la certeza que en medio del sufrimiento y el dolor, en 50, 100 años, 200, si Cristo no viene antes, alguien volteará a ver a la historia y va a ver un COVID 2020, 2021, y va a poder decir, mira cómo el Señor sostuvo a su iglesia. Mira cómo el Señor estuvo. Eso es exaltar a su debido tiempo. Es que Dios reconocerá tu fe en medio del sufrimiento. Quizás tú no lo vas a ver, pero algún día alguien en la historia volteará y verá cómo Dios fue soberano, así como nosotros volteamos atrás y vemos el cuidado de Dios durante todo el tiempo. Somos una parte de la historia de la redención. Y por eso Pedro dice, humíllate, ríndete, deja de luchar tú bajo esa mano, porque no solo es la mano que guía, sino es la mano que te pone dentro de esa historia de redención, donde podemos ser parte de la soberanía de Dios. Por lo tanto, esta recomendación final es, humíllate. ¿Sabes? La iglesia primitiva, es decir, la primera iglesia, dice un historiador, en tiempos de la iglesia primitiva argumentaban que la enseñanza del cristianismo tenía una mejor explicación del sufrimiento y lo demostraban. Los primeros cristianos no abandonaron a sus familias en las pestes como los paganos. Por el contrario, se enfrentaban a torturas y muerte a causa de su fe. Ese soportar del cristianismo en el primer siglo fue lo que dio credibilidad a su fe. Su fortaleza no venía de un buen temperamento ni de ejercicio físico. Todo tenía que ver con su esperanza en la resurrección y en la futura restauración del mundo material. Hermanos, la primera iglesia le dieron credibilidad a los gentiles o la gente que no conocía al Señor por cómo soportaba el dolor, por cómo resistía. Y déjame decirte algo más antes de pasar al siguiente punto. Si no te rindes ante la mano poderosa, terminarás rindiéndote ante el temor. Terminarás rindiéndote ante la desesperación, el desánimo y la amargura. Si tú no te rindes ante al que sabe qué hacer y cómo hacerlo, terminarás rindiéndote ante aquello que te está abrumando. Y por eso Pedro termina este primer espacio diciendo, descarga en Él todas tus angustias, porque Él tiene cuidado de ti.
Descarga en Él tu preocupación y tu dolor, porque Él tiene cuidado de ti. Abraza la bondad del Padre. Él es digno de guiar nuestras vidas. Estamos seguros en Él. Pedro reconoce que tenemos luchas, pero ponlas en el lugar correcto, porque el Padre tiene cuidado y sabe lo que hace. Humíllate. Y luego Pedro dice, enfrenta, reconoce a tu enemigo. Dice, sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pedro les dice, humíllate, practica el dominio propio. Tus sentidos espirituales deben estar atentos. Hay un enemigo, es cierto, y tu llamado es ser firme en cualquier circunstancia. Hay un mal que opera detrás de la injusticia, de las decisiones egoístas, del orgullo. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios y enfrenta a tu enemigo. Saben, hermanos, la Biblia en 1 Timoteo 1, creo que es el 16, dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, cuando usted tiene ese temor que lo paraliza, ese temor que no lo deja avanzar, ese desánimo que ya no quiere trabajar para la iglesia porque hay muchas decepciones, ese desánimo que le ha provocado su familia, bueno, ese espíritu de temor y de desánimo, la Biblia dice, Dios no te lo ha dado. No es un regalo de Dios ese miedo. No es para ti. Porque lo que Él sí nos ha dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y cuando yo abrazo el temor y el miedo, no es un regalo de Dios. Hermanos, yo estoy de este lado predicando, no porque, diría Pablo, no porque lo haya alcanzado. Tengo miedo, sí. Yo nunca había experimentado tanto miedo hasta después que tuvimos nuestra experiencia en la familia. Ayer confesaba con mi hermano Simón que yo conocí a la persona que ayer dio la conferencia porque yo fui a terapia por miedo. No quería abrir la iglesia en donde estaba, no quería ver a nadie y era un pánico salir y era una lucha porque yo me considero una persona sociable y mi lenguaje del amor es el tacto y yo no podía ver a nadie y yo quería verlos y salir, pero tenía pánico de salir, era una lucha. Así que crean, hermanos, que esto sale de mi corazón, porque sé lo que es tener miedo, sé lo que es no querer dormir por temor, pero también sé que ese no era un regalo de Dios para mi vida. Y es algo con lo que lucho constantemente. Así que cuando tú tengas ese temor, Pedro dice, resístelo, mantente firme y ten la esperanza de que muchos estamos pasando esa misma experiencia. Una de las maravillas de la iglesia es saber que no luchamos solos, que muchos hemos pasado por ahí. Dice un canto de Marcos Vidal, si tú abres los ojos, verás a tu alrededor muchas barcas que acompañan tu jornada y todas llevan marcas. Pero el mensaje es resiste, reconoce que eso no viene de Dios, que alguien te está engañando y mintiendo y Dios no haría eso. Resiste con la palabra de Dios. Recomendaciones finales. Humíllate, enfrenta a tu enemigo. Y la recomendación última de este espacio es escucha la esperanza o la respuesta que hay. Porque dice el versículo 10, pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Querida iglesia, hay cosas que Dios hace o permite que nos parecen incomprensibles.
Dios es un Dios que promete amarnos, que promete ayudar, y de pronto pareciera que no es así. Tengan la confianza que al final veremos cabalmente que estamos humillándonos bajo el Dios de toda gracia. Yo no sé si alcanzan a entender esta palabra. Toda gracia, todo aquello que no merecemos está en Él. Todo aquel amor que necesitamos está en Él. Hace unos días, Pablo y yo nos reunimos con unos amigos, otra pareja de matrimonio, y nos reunimos cada 15 días y tenemos un espacio de oración y de convivencia. Y el chico decía: yo quiero dar gracias a Dios porque en mi vida, hace mucho, quizás nunca, me había sentido tan amado como hoy me siento amado por Dios. Y a mí me sorprendieron sus palabras, porque a lo mejor estamos tan acostumbrados a saber que Dios nos ama, que no hemos indagado más en ese amor, que se nos olvida profundizar más en un Dios de toda gracia. Y fue un reto para mí. Dios nos ama sin que lo hayamos merecido, y su provisión será suficiente para toda ocasión, aún en medio, hermanos, del dolor. Pedro termina, recordemos que esta gente está sufriendo, está muriendo, y Pedro termina: el Dios de toda gracia, el Dios de todo amor y de toda oportunidad, que te llamó en Cristo. Él dice: después de que hayas pasado un poco de tiempo difícil, Dios mismo, el Dios de toda gracia, te va a fortalecer, afirmar, establecer y fortalecer. Después de tu tiempo difícil, Dios mismo se va a encargar de transformarte. Dios mismo, el Dios de toda gracia, te afirmará en tu fe, te va a dar fuerzas, te va a establecer en un lugar seguro después de un periodo de tiempo. ¿Sabes? La revelación, o una de las revelaciones más profundas del carácter de Dios, está en la debilidad. Decía un autor, me parece que es Timothy Keller, él decía que mientras toda la humanidad contemplaba la cruz, solo veían oscuridad, dolor, sufrimiento, muerte. Pero ¿sabes qué contemplaba Dios? El día más hermoso, lleno de amor y salvación para el hombre. El ser humano contempla la humillación, la oscuridad, el dolor, la enfermedad. Pero Dios, el Dios de toda gracia, está viendo otra cosa. El Dios de toda gracia está haciendo o formando algo en nuestras vidas a través del dolor. Ayer decía la oradora, Marisol, decía que las llagas tienen que sangrar más fuerte, porque si deja de sangrar, es piel echada a perder y muerta. Entre más sangre quiere decir que está sanando. Tiene que doler en algunas ocasiones. Pero Pedro les dice: después de este tiempo, Dios mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, como una casa fundada sobre la peña. Por tanto, podemos decir que el dolor, el miedo, bueno, no el miedo, sino lo que provoca el miedo, como es el sufrimiento que Dios opera o permite, tiene fines de crecimiento. Entendemos que el dolor ajeno al pecado, el Padre lo ha de usar para llevarnos a la meta, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y Pedro termina diciendo: a Dios sea la gloria, porque solo este Dios tiene la capacidad de convertir mis momentos más duros en algo hermoso. Porque solo el Dios al que amo tiene la capacidad y el poder para decirme: tengo el control, tú ríndete ante mi mano poderosa. Miles Stanford dice: cuando veamos que todas las cosas trabajan para hacernos más y más como el Señor Jesús, no estaremos frustrados ni desanimados, aunque algunas de estas cosas sean duras, difíciles de entender y frecuentemente contengan elementos de muerte. Aún así, seremos capaces de descansar en nuestro Señor Jesús y decir a nuestro Padre: que tu voluntad sea hecha.
Nuestra fe constante será: he aquí, aunque Él me matare, lo conozco y lo amo tanto que en Él esperaré. Hermanos que hoy luchan conmigo en el temor, ¿qué le dijo el ángel a los pastores en aquella brillante madrugada del nacimiento de Jesús? No temáis. ¿Qué dijo el maestro cuando las olas eran gigantes a sus discípulos? Soy yo, no temáis. ¿Qué le dijo el Salvador al centurión cuando su querida hija estaba fría y sin vida? No temáis. ¿Qué palabras de ánimo oyeron las mujeres que fueron al sepulcro cuando contemplaron al Señor resucitado? No temáis. Querida iglesia, escucha la voz de tu Señor diciendo: no temas, porque el Dios de toda gracia, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, me daré a la tarea de perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. A Dios sea la gloria. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, estamos delante de ti porque solo tú sabes qué hay en nuestra mente y qué está gobernando nuestra mente, Señor. Tú sabes, Señor, el desánimo que pudo acarrear esta temporada de pandemia, Señor. Tú sabes el desánimo que a veces traemos porque nuestra familia no viene a la iglesia o porque pareciera que el dinero no alcanza. Tantas cosas que pueden generar desánimo. Por favor, Señor, ayúdanos a renunciar a esa pregunta: ¿para qué? Permítenos ser valientes y sorprendernos de las cosas que tú puedes hacer en nuestra vida, Señor, y que seguirás haciendo. Señor, el desánimo destruye y enfría tan paulatinamente que quizás ni siquiera nos damos cuenta. Aviva el don en cada uno de los que estamos aquí, Jesús. Señor, y si algunos de nosotros hemos caído presos en el temor, ayúdanos a entender que no es un regalo tuyo, Señor, que no viene de ti. Y hoy te lo queremos entregar, Señor. Hoy queremos entregarte nuestros miedos: miedo a morir, miedo a la enfermedad, miedo, Señor, a lo que va a venir, al futuro, a los días siguientes, miedo a envejecer, miedo, Señor, a esos estudios médicos, miedo a que nuestros hijos se pierdan. Señor, eso no viene de ti. Y por favor, ayúdanos a entender que eres un Dios que tiene la capacidad de usar mi dolor para tu gloria, Señor. Y yo te pido que nos ayudes a amarte tanto, tanto, Señor, que seamos lo suficientemente valientes para decir: Señor, si es para tu gloria, Señor, lo enfrentamos en tu nombre, porque tu poderosa mano me guía, porque tú eres mi buen pastor que guía, Señor, que me lleva a descansar, que pasa por el valle de muerte a mi lado, y que sé y estoy segura que ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me siguen todos los días de mi vida. Puedo estar segura que el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida, porque es la forma en que tú ves las cosas y no como yo las veo, Señor. Ruego, Señor, ruego que podamos tener esperanza en medio del sufrimiento. Ruego, Señor, que el miedo, Señor, no nos paralice, que si bien puede seguir aquí de pronto, no nos paralice y nos haga confiar en nuestro Padre Celestial, que es capaz de callar a la tempestad. Ruego, Señor, que tú trabajes en nosotros y que cualquier sufrimiento, tempestad, mala noticia, la podamos vivir en tu nombre,
teniendo la esperanza de que el Dios de toda gracia, al final de este tiempo, te vas a dedicar a sacar no lo mejor de nosotros, sino a que Cristo brille en nosotros, a que Cristo sea formado en mí. Gracias, porque si de algo ha de servir los procesos difíciles, que sea para que Cristo sea formado en nosotros. Padre, yo ruego por mi Iglesia Príncipe de Paz, ruego por sus lágrimas, ruego por sus preocupaciones y temores, y muy especialmente pongo en tus manos a Salvador, el hijo de nuestra hermana Esperancita, Señor, quien tenemos semanas de no tener noticias de él. Señor, sé que es muy difícil, pero yo sé que la paz que sobrepasa todo puede gobernar la mente y corazón de mi hermano. Ruego, Señor, que tú tengas a bien usar este momento para tu gloria, como lo dijo Pedro, Señor. Ruego que tú escuches la oración de mi hermana y contestes, Señor. Ruego, Señor, que aquellos hermanos que ayer estuvieron aquí desconsolados, Padre, por pérdidas, tu esperanza, tu poder, los levante, Padre. A ti damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.